10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hace poco un amigo me preguntó por qué Pedro y Pablo apóstoles son tan importantes. Y esta pregunta, que a primera vista parece que es muy fácil de responder, muy simple o incluso lógica, o que se da por supuesto, realmente es una pregunta muy importante. Y creo, Señor, que en nuestra fe debemos hacernos estas preguntas. ¿Por qué Pedro y Pablo son importantes? ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Porque así nos ayudan a conocer más esa fe y sobre todo a darnos cuenta cuánto nos quieres. Y para este rato de oración, para estos 10 minutos contigo, Jesús, quería sobre todo quedarme con una parte de esta pregunta. ¿Por qué Pedro es tan importante? Y realmente es muy importante, lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, que es uno de los, o es el protagonista, al menos en la primera parte, porque luego viene la gran historia de Pablo. A Pedro lo escuchamos que pronuncia unos discursos extraordinarios, iluminado por el Espíritu Santo. Y, por supuesto, si uno piensa en la Iglesia, piensa en el Papa, que es sucesor de Pedro. Y esto tiene que ver con un episodio en la vida del Señor y en la vida de Pedro, que es conocido como la confesión de Pedro, la confesión de Cesarea de Filipo, que es conocido porque allí Pedro, también iluminado por el Espíritu Santo, dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y a continuación el Señor lo felicita. Es una de las veces que vemos que el Señor felicita a Pedro, no lo riñe como en otras ocasiones, y le hace una promesa y le dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a continuación toda una frase más larga. Y esto es verdad, lo comprobamos hasta el día de hoy, cuando esa sucesión de Pedro no se ha roto. ¿Qué sucede a continuación? Sucede totalmente lo contrario. Pedro ha sido felicitado, Pedro incluso se sentiría contento. Vaya, finalmente he acertado. Y entonces el Señor continúa con su viaje, se dirige hacia Judea, es decir, hacia Jerusalén, que es donde morirá. Y entonces Jesús, que quiere compartir con sus apóstoles, como quiere compartir conmigo, contigo, lo que lleva dentro, empieza a manifestar que va a sufrir mucho en Jerusalén y empieza a hablarles de su pasión. Entonces Pedro lo lleva aparte y empieza a arrepentir al Señor y le dice: Dios te libre, Señor, de ningún modo te ocurrirá eso, porque Jesús ha hablado de su muerte. Y entonces tú, Jesús, respondes a Pedro con unas palabras muy duras: apártate de mí, Satanás, eres escándalo para mí, porque no siento las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y Jesús siente la necesidad de aclarar algo que diría que es un distintivo de los cristianos, o mejor aún, que es nuestro distintivo, y es la cruz. Si alguno quiere venir detrás de mí, dice Jesús, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Estas palabras del Señor son también duras y tienen algo de misterio, porque el Señor nos dice que debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida. Y son duras, son misteriosas porque tenemos un instinto de conservación de la vida. Uno dice: bueno, ¿cómo puedo yo entregar mi vida? ¿A qué se refiere el Señor? ¿A que esté dispuesto a morir físicamente?
¿O hay algo más profundo? Pienso que tiene un poquito de las dos. Porque ¿de qué le servirá al hombre, continúa el Señor, ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir en su gloria, en la gloria de su Padre, acompañado de sus ángeles, y entonces retribuirá a cada uno según su conducta. Aparece un segundo elemento, y es la gloria. La cruz, el morir, el tomar la cruz de cada día, seguir al Señor, morir a uno mismo, perder la vida por el Señor, y la gloria. Y bueno, tú y yo que tenemos la perspectiva de la fe, que tal vez esos discípulos no la tenían en ese momento, nos damos cuenta que tú, Jesús, cuando subes a Jerusalén, subes para morir, subes al Calvario, lo entregas todo, y la historia no termina allí. Jesús no muere como un hombre más que permanece en el sepulcro y ya está, sino que resucita, sino que el Señor vence y adquiere la gloria después de haberse entregado. Y sabemos que le costó, porque nos ha quedado, nos ha sido transmitido. Es decir, que tú, Señor, nos dices que, oye, hay una gloria, hay una retribución por serme fieles, por seguirme, pero seguirme no es fácil. Y el Señor nos lo está diciendo, no es fácil seguirme, tienes que estar dispuesto a llevar la cruz de cada día. Como lo decía el Papa Francisco en su primera homilía al día siguiente de haber sido elegido Papa, se lo decía a los miembros de la curia romana, o obispos, cardenales, le decía lo siguiente: este Evangelio prosigue con una situación especial. El mismo Pedro, que ha confesado a Jesucristo, le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Te sigo, pero no hablemos de cruz. Esto no tiene nada que ver. Te sigo de otra manera, sin la cruz. Cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor. Somos mundanos, pero no discípulos del Señor. Por eso, pidámosle al Señor todos los días: ayúdame más, Señor. Llevamos cada uno de nosotros una cruz, cada uno piense en esa cruz de cada día, aquello que más le pesa, en esa lucha que tiene, o a lo mejor en esas dificultades. Pues es el momento de mirar a Cristo, Él que teniendo la espalda destrozada, abierta por los latigazos, toma la cruz y por supuesto le mueve el amor por todos nosotros, porque sabía que es el modo que Dios había ideado para que volviéramos a ser hijos de Dios. Pues tú y yo, que estamos haciendo estos 10 minutos con Jesús, miremos al Señor en la cruz. Mira ese crucifijo que a lo mejor tienes en tu cuarto, o uno pequeñito que llevas contigo, o en esa cadenita. Pues míralo y dile: Señor, te quiero. Señor, yo quiero ser fiel, yo quiero amarte. Y amar implica entregarse. Y amar también significa confiar en Dios. Y quiero serte fiel en este mundo, y que es un mundo que muchas veces nos invita a vivir lejos de Dios. Y es bueno que identifiquemos todas aquellas cosas en nuestra vida donde nos movemos que más bien nos podrían alejar de Dios, para decir: por aquí yo no voy. No, pero nos dirán: no, pero sé cristiano, pero fácil, pero sin cruz, pásala bien. Y por supuesto que los cristianos debemos de divertirnos, ser personas alegres. Y eso lo haremos en la medida en que llevemos la cruz. ¿Por qué? Porque justamente en esa entrega de cada día está la alegría. Y no únicamente la alegría que tendremos en el cielo, que es inagotable, sino que mientras nos esforcemos por llevar la cruz de Cristo, o si dejamos que Cristo lleve nuestra cruz, encontraremos la alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, intercedan por mí.